Buenas tardes. Hoy en Ashagua tenemos un invitado súper especial. Hoy lo van a conocer algunos, mucha gente ya lo conoce y los que no lo conocen pronto lo van a conocer porque si a la edad de 24 años ha hecho todo lo que ha hecho este chico, pues imagínense dentro de 10 años va a ser un personaje. Se trata de Michael Rosenthal, el hijo de nuestros amigos Jaime y Consuelo Rosenthal, el abogado, y su señora. Ex alumno del CCH, tiene 24 añitos, es rosarista donde estudió Relaciones Internacionales y tiene todas las intenciones de viajar a Israel en estos momentos de guerra, muy valiente, a estudiar una maestría en Administración y Liderazgo en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Exquineretiano, Maskir y Peil. Me explicó que Peil es como el Sheliach que se encarga de todo lo de Kineret. Ha trabajado con la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, con el American Jewish Committee, con el World Jewish Congress. Hoy pertenece a la Junta Fundacional de Access para Jóvenes Profesionales. En el American Jewish Committee hizo un curso de diplomacia y ahora trabaja en un programa de Lauder, de líderes de jóvenes, que ya él nos va a explicar ahora más o menos de qué se trata. También ha hecho labor en HIAS, que es Hebrew Immigrant Aid Society entre Israel y Colombia. Yo quería comentarles que recientemente se graduó hace ni una semana con honores y le dieron el gran honor por ser el alumno brillante destacado que es de hacer el discurso. El discurso de él se llamó Spilkes. Entonces, la primera pregunta que le voy a hacer a Michael, a quien doy la bienvenida esta tarde, por favor, Michael, explícanos qué es Spilkes. Yo lo escuchaba siempre en la casa, mis padres, mis abuelos, y de repente tú haces un discurso en la universidad sobre Spilkes. Por favor, explica. Aquilita, muchas gracias por tenerme aquí. La verdad es un honor y un saludo a todos los que vean. Eh, Muchísimas gracias. Yo, a ver, Spilkes, la traducción literal de Spilkes del Yiddish es chinches. Y en el vocablo judío Yiddish del día a día es lo más parecido que yo diría es como mariposas en el estómago. Em, pero yo quería hacer un discurso, pues me ofrecieron dar el discurso en la Universidad del Grado, y yo le estaba hablando a un público de personas que se están graduando de relaciones internacionales, de ciencias políticas, em, y quería transmitir un poco de mi cultura, no quería hablar directamente de la guerra en Israel, eh, porque pues es un tema completamente vinculado a nuestras carreras y es más complejo navegarlo, pero quería transmitir algo del judaísmo y un tema que está muy central en las conversaciones de mi generación es el tema de la salud mental. Entonces, y fue algo que yo hablé todo el tiempo en la universidad con mis compañeros y yo creo que Spilkes, pues con los judíos y 2000 años de experiencia y de ansiedades, logramos un término muy bonito porque nos ayuda a explicar un nerviosismo que surge como de la barriga pero que no necesariamente es malo. Mi punto ahí es que los Spilkes se sienten cuando uno está haciendo algo importante en la vida. Eh, y el hecho de estarnos graduando en la Universidad del Rosario daba para tener muchos Spilkes, porque estamos dando un paso importante, y más en un mundo que se está construyendo y deconstruyendo todo el tiempo y que nos corresponde ahorita a las personas que se graduaron conmigo explicar. Entonces era mi manera de transmitir un poquito de la cultura y del amor judío y de la cultura de mi familia, porque yo también crecí con mis abuelos diciendo Spilkes. Dana, mi hermana, decía todo el tiempo Spilkes, me acuerdo escucharla mucho decir eso. eh, y transmitir a través de eso un mensaje hacia universitarios que se están graduando de una carrera compleja en un mundo más complejo hoy en día. Yo escuché que el siguiente profesor que habló adelante, o el rector, subió y dijo que lo disculparan, pero que él ya tenía Spilkes. ¿Cómo fue eso? El profesor, sí, en los grados en el Rosario siempre culminan con la lectura de un poema de la Odisea.
y el profesor que lo leyó, José Francisco creo que se llama, dijo que él tenía Spilkes. Muy cute. Me parece muy lindo. Ya veo que es una expresión que va a empezar a usarse en redes y ya todo el mundo sabrá lo que es Spilkes por culpa tuya o gracias a ti. Cuéntame una cosa, tan joven y has estado en tanto y has viajado, porque en todas tus actividades que tienen que ver con judaísmo, con comunidad, incluso con política, has estado viajando mucho. ¿Qué te ha motivado para ser tan activo comunitariamente? Yo creo que es algo transversal a la vida judía y ahí es algo que contrasté con mis amigos en la universidad. Y nosotros en el colegio, como crecer en el Colombo Hebreo y en Kinneret, nosotros naturalizamos estar todo el tiempo activos. Entonces yo en los últimos años del colegio, ni siquiera comenzando de antes, cuando uno era más pequeño, acababa su día de colegio de clases y se iba a extracurricular de artes, de robótica, había un montón de extracurriculares en el Colombo Hebreo y después a los partidos de fútbol de un coli, que nos tocaba jugar todo el año seguido. En el resto de los colegios juegan por momentos, los de fútbol, los de básquet y los de voleibol, pero nosotros somos 15 en un curso, entonces teníamos que jugar todos, todo. Después, cuando uno pasa a Kineret, al curso de Madrid, a hacer Madrid y después Masquirut, lo mismo, uno sale del colegio o a los partidos de fútbol de un coli o a irse al Kena, a Cefá y a Masquirut y después ir a algún evento que haya en la comunidad en el que nos pidieron apoyo o simplemente hacer presencia. Entonces yo nunca pensé que en mi vida podría tener ratos libres sin hacer algo. Siempre por la crianza del colegio buscaba estar ocupado y si veía que en mis semanas de la nada tenía grandes huecos, los intentaba llenar con actividades em, y eso lo sostuve, digamos, alrededor de mi vida y lo apliqué durante toda mi vida universitaria y espero poder seguir haciéndolo porque me parece muy bonito tener una vida llena de actividad. Y muy interesante. ¿Qué es lo que más te ha inspirado? ¿Solamente el estar con tus compañeros y lo que Kineret les ha dado y el colegio? ¿O has tenido personajes? Yo me imaginé que tu papá era una de las grandes inspiraciones, ya que tu papá ha sido un personaje que ha trabajado comunitariamente bastantes años y bastante metido de lleno. Obviamente mi papá, lo que yo les explicaba a mis amigos es, por ejemplo, yo tuve mi conversión porque mi mamá se convirtió a los 12 años, pero yo nunca no tuve una vida judía. Yo me acuerdo desde chiquitico estar en la 94 corriendo. Em, entonces, para mí eso fue siempre transversal y obviamente la actividad de mi papá en la Junta del CIB, en la Confederación, en representación política, que pues claro, fue una gran inspiración, pero también mi abuelo estuvo en la Junta del Colegio, pues sacó adelante 5 niños judíos, siendo segunda generación de migrante. em, ¿Verdad? y él siempre estaba trabajando en la oficina, hasta los últimos años de su vida estuvo Uy, sí. trabajando, arrastrando la oficina hasta donde más pudo. Entonces, a nivel comunitario, esas dos fueron grandes inspiraciones, o sea, a simplemente no querer parar. Y tu dulzura y simpatía la sacaste de tu mamá, eso yo lo vi. ¿Cómo ves tú a Israel en 10 años? Uh, em, Compleja esa pregunta. Sí, habría Yo lo que veo un ver problemado. Israel en el pasado, presente y futuro. En el pasado, yo veía que se veían nosotros ahorita con el impacto del 7 de octubre y la guerra en Gaza, tenemos esto muy presente porque nos afectan todos los días, pero a veces siento que olvidamos que antes del 7 de octubre estábamos en un año entero de protestas semanales en Israel, independiente de la postura política de si uno está de acuerdo o en contra. Y esto es algo muy importante, hay una diferencia entre hacer análisis de la realidad y dar opinión de la realidad. Yo hay veces me pelean mucho por hacer análisis que no coinciden con opiniones. Es como, perdón, pero los hechos están ahí y yo simplemente los estoy dando. Y en Israel había una división muy profunda de la sociedad que yo no creo se veía em, desde la entrada de Begin al poder de pronto, que eran protestas semanales enormes en Tel Aviv, en Jerusalén, en Haifa. Y yo creo que hace 10 años se veían los primeros ojitos de esas fracturas internas
Actualmente creo que las fracturas evolucionaron, pero siguen presentes con las protestas. Hoy en día esas protestas semanales siguen, no han parado. Ahorita giran mucho más en torno al tema de los rehenes y, y de el enfoque que le ha dado el gobierno israelí a los rehenes, y no creo que desaparezcan de aquí a 10 años. No me atrevo a decir cómo vamos a estar, pero estoy seguro que van a ser centrales en el debate de Israel dentro de 10 años, cómo vamos a estar. Se puede hacer un análisis de a nivel regional, de cómo van a afectar las elecciones de Estados Unidos, pero me parece que el debate principal y el eje principal va a seguir siendo la división interna en Israel y cómo se logra o sanar o cómo va a seguir creciendo y provocando aún más problemas. Em, sí, creo que eso va a seguir siendo la centralidad del debate alrededor de Israel. Wow, muy interesante lo que tú estás exponiendo. ¿A ti te gustaría hacer política en Israel en algún momento de tu vida o no te Mm, llama la atención la política israelí? Me llama muchísimo la atención, es la que más sigo. Analizo casi que a diario política estadounidense y política israelí. No siento que tenga la legitimidad para entrar directamente a la política israelí porque yo no represento al israelí promedio. Digamos, yo crecí en Colombia, no hice el ejército, tengo una carrera muy distinta. Me encantaría apoyar a la construcción de Israel. Siempre he dicho que yo me estoy yendo principalmente es porque quiero aportar desde lo que sé, pero yo no creo ser representativo y creo que eso es importante dentro de cualquier carrera política, representar a las personas que están votando por uno. Entonces, en representación política, yo creo que eventualmente sí va a terminar vinculado en movimientos, en organizaciones, etcétera, pero me siento mucho más cómodo haciendo política y representando al pueblo judío y sobre todo a las organizaciones de la diáspora en el pueblo judío, que coincide un poco con las organizaciones con las que estoy vinculado, al público israelí dentro de política israelí. Me parece que eso es importante. Sí, lo que pasa es, pienso que eso es un poco complejo porque yo sé que algunos de nuestros grandes primeros ministros ni siquiera nacieron en Israel. Yo pienso que un personaje como tú, que está tan empapado, que ha tenido la posibilidad de ver de lejos y que ahora va a ver de cerca mucho más esas realidades, podría tener un chance dentro de la política, pero eso ya va a ir dentro, te falta por vivir esa etapa de tu vida para poder saberlo. Descríbeme ahora Colombia, ayer, hoy y mañana. Esto es más, yo creo que Colombia es un país que, omitiendo los últimos años de este gobierno, es un país que ha venido sanando y un país em, que ha venido construyendo poquitas cosas que valen la pena. Yo en ese momento apoyé, pues estaba muy chiquito, tenía 14 años, 15 años, pero yo me acuerdo, yo era muy consciente del apoyo que le daba al proceso de paz con las FARC. Creo que a largo plazo ha sido un proceso positivo, que Colombia necesitaba sanar un poco. Colombia ha tenido crecimiento económico estable durante los últimos 10 años. Em, en este momento creo que estamos viviendo un gobierno excepcional, no creo que sea la regla. Eh, Creo que era algo inevitable si uno hace el análisis de la política colombiana. Si Petro no ganaba estas elecciones, era el candidato definitivo y absoluto para las próximas elecciones, con más mayoría y seguramente con una mayoría parlamentaria mucho más grande en el Congreso. Entonces, creo que era algo que la sociedad colombiana demandaba de una u otra manera, pero sin duda alguna ha tenido fallas abismales. Se puede hablar de política colombiana o de la relación de Petro con la comunidad judía y Israel, que obviamente cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta que ha sido catastrófica y paupérrima. Y ahí, por ejemplo, en la universidad me preguntaban mucho por qué yo era tan crítico a nivel personal con todo eso que pasaba. Em, yo entiendo la crítica a Israel, yo he sido parte yo conozco los movimientos de protesta en Israel, la política estadounidense que se refleja en Israel. Hay una diferencia colosal entre ser crítico con Israel y pasar a decir que el holocausto fue un experimento relativamente pequeño, que Gaza es Auschwitz, hablar de los nazis cada dos trinos. Eso es evidente, estadísticamente comprobado. El ADL tiene todos los números para demostrar eso. Aumenta el antisemitismo en el país donde se desarrolla. Y la narrativa de Petro ha sido, sin duda alguna, antisemita. Eso no creo que deberíamos
temblar hoy en día al hacer ese análisis, sobre todo con sus referencias al Holocausto y su inversión del Holocausto. Eso es lo que para mí ha sido el punto de quiebre más grave. El irrespeto que ha tenido por nuestra historia y por nuestra memoria, teniendo en cuenta que en este país todavía viven sobrevivientes de la Shoah, y cómo ha insultado todo eso para hacer unas comparaciones baratas y ganar likes en redes. Y creo que a futuro va a cambiar. Lo que digo, yo sí creo que el gobierno de Petro es un gobierno excepcional. No creo que siga la tendencia de los años anteriores. No sé si va a seguir la tendencia a futuro. Creo que van a volver gobiernos un poco más de centro, centro derecha. Van a seguir habiendo reformas porque Colombia, cualquier analista político lo sabe, necesita Es- reformas de uno y otro lado, de pero esas acuerdo. reformas van a ir con más consenso y no con tanta imposición y afán de querer ser recordado como el que impone las reformas. Y esas reformas van a venir paulatinamente. Pero yo creo que Colombia también va hacia un mejor camino una vez pasen las próximas elecciones. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Colombia es un país que necesita un montón de reformas, pero es que hay dos maneras de hacer reformas. Y él escogió la manera en que la reforma daña en vez de que la reforma cure. Estaba escuchando las últimas críticas que le hicieron a Petro por haber interrumpido totalmente el comercio de venta de carbón a Israel. Y la verdad que les afecta mucho más a Colombia que a Israel, porque Israel puede comprar ese carbón a la África. Lo está comprando mucho más barato y con una muy buena calidad. Entonces, como que era un paso de amistad que Colombia le compraba carbón. Aquí va a haber un daño irreparable a nivel económico. Entonces, esas reformas económicas son un poquito sofismas pienso yo, de esto. Lo que a mí me comentaron, y yo quiero saber qué opinas tú, es que más grave que el problema económico que él está planteando equivocadamente, es el problema de seguridad en Colombia. ¿Es verdad eso? O tal vez, porque a mí me dijeron que el problema económico se puede llegar con un cambio de gobierno, se puede llegar a reestructurar, pero que el problema de seguridad es muy complejo y muy difícil. ¿Tú qué opinas? Yo no soy un experto en seguridad colombiana, creo que entiendo la seguridad en otros países mejor, entendiéndose como el estudio de esos grupos insurgentes, de los ataques que hay, pero sí se nota y es evidente cualquier persona que habrá noticias, un deterioro clave con el proceso de paz del ELN, con las llamadas disidencias de las FARC, con el tema del narcotráfico. Y sí creo que eso genera unos daños irreparables, principalmente porque, y ahí volvemos a ver la historia un poquito desde atrás, nosotros venimos de un proceso de paz, y un proceso de paz largo, un proceso de paz con muchas matices, un proceso de paz controversial, pero si el proceso de paz falla, vemos es un retroceso que no tiene ningún sentido, porque ya están los caminos trazados, están el apoyo internacional, etcétera. Em, y sí, si no se ponen las pilas con eso, creo que va a ser más irreparable. Yo creo que la economía colombiana es lo suficientemente fuerte para soportar un gobierno con malas decisiones económicas. No creo que el tejido social colombiano sea lo suficientemente fuerte para aguantar un gobierno que lo deje romper de nuevo. Eh, Creo que somos más fuertes en el bolsillo que en el corazón. Ok. No, y el público colombiano en general es un público que no es antisemita o que no está de acuerdo con todas las ideas del público en general. Una mayoría lo escucha en los medios. No sé si es una realidad, pero es lo que me da la sensación. Bueno, quería preguntarte, en base a lo que ha pasado en Venezuela, donde se ve que el gobierno antidemocrático y tiránico de este señor Maduro es totalmente fraudulento. ¿Tú crees que eso puede ser contagioso en Colombia? ¿Puede llegar a haber fraude electoral en Colombia? ¿Cómo están? ¿Cómo crees que están nuestros sistemas? Yo creo que las instituciones colombianas son mucho más fuertes que en Venezuela, lo que demuestra una frustración con Petro, que para mí, yo no soy psicólogo, pero diría que
parte de su frustración de no poder imponer sus cambios es la desquita trinando y trinando contra nosotros, obviamente. Em, pero creo que las instituciones colombianas son más fuertes que las venezolanas y si hay un fraude y si hay un fraude tan obvio y de tal magnitud como el fraude venezolano, es evidente que más de una institución lo va a resistir. Creo que hay elementos contagiosos. Yo nunca he estado de acuerdo con la narrativa que Colombia se pueda volver como Venezuela, porque somos dos dinámicas muy distintas. Para Claro. comenzar, la dinámica económica, el tema del petróleo en Venezuela era el que tenía el dominio del petróleo tenía el dominio económico del país. Aquí en Colombia es un poco más distinto y está más separado ese aspecto. Segundo, Petro no es un militar y, digamos, sí puede reemplazar a la cúpula superior, etcétera, pero Petro no tiene ni un entendimiento ni una conexión como la tenía Chávez con el gobierno, con el ejército. Entonces son puntos de contrapeso. em, por lo que no veo una situación igual. Pueden haber elementos que se contagien, las acusaciones de fraude electoral, por ejemplo, que el candidato del petrismo pase a segunda vuelta y pierda y haya la acusación de que se robaron las elecciones. Puede haber debilitamiento institucional, pero no creo nunca que Dios quiera, no creo y rezo que nunca llegue al nivel de Venezuela, porque sería evidentemente una catástrofe. Ok. Alguien de tu familia me chismoseó que tú querías ser político aquí en Colombia. ¿Cómo? Cuéntame eso. No, yo sí lo he escuchado varias veces, pero pues, de pronto yo de chiquito lo decía, pero hubo un punto en el que sí, no, yo no me metería en política en Colombia nunca. Lo haría igual que en Israel, desde un área técnica, desde un área del sector social. Yo creo mucho en la institucionalidad, pero no me lanzaría a una elección a buscar los votos. Creo que sí, no es algo que nunca me haya llenado y no creo que mi aporte sea por ahí, mucho menos en Colombia, en lo absoluto. Y si en Israel no soy representativo, aquí en Colombia mucho menos y no me sentiría cómodo. Tú me estabas hablando que estabas en un grupo, Unión de Estudiantes. Explícame eso, no lo entendí muy bien. Eso está naciendo aquí en Colombia. Digamos que en todo el mundo existen las uniones de estudiantes em, que representan a los estudiantes judíos en diferentes instituciones y ante sus universidades. Y aquí cuando surgió, cuando pasó octubre 7 y comenzamos a ver todo lo que estaba pasando, yo hablé con unos amigos y les dije, miren, yo creo que lo mejor es blindarnos antes de que esto estalle porque si llega a haber un problema en las universidades bogotanas, colombianas, de antisemitismo, podríamos manifestarnos atrás de la Confederación, pero tiene mucho más peso hacerlo nosotros como los estudiantes judíos de Colombia. Em, entonces creamos un grupo inicial que todavía está en construcción, que es la Unión de Estudiantes Judíos de Colombia. Hemos mandado 3 cartas. em, con respecto a incidentes de antisemitismo en colegios y en sus universidades. La más reciente fue a la Universidad del Rosario, justamente, eh, por un profesor que hay que dicta o dictaba, no he podido averiguar bien, pero yo sé que él estuvo presente mucho tiempo en la universidad, las clases de Tercer Reich, historia del Tercer Reich y otra clase sobre Medio Oriente, y el señor en sus redes sociales eh, no ha parado de involucrarse en narrativas, pero Wow. terriblemente agresivas y antisemitas en algunos puntos. Em, ¿Y entonces qué justificó el acto. hicieron? Entonces mandamos una carta a la rectoría de la universidad diciendo que nosotros como estudiantes judíos de Colombia, liderados por los estudiantes de la Universidad del Rosario, manifestábamos nuestro descontento y le pedíamos a la universidad que tomara las medidas adecuadas. El tipo tenía trinos justificando a Hamas, pues, en vocabulario muy vulgar, compartía cosas insultando a los rehenes, em, inversión del holocausto, atacaba a líderes comunitarios de la comunidad judía de Colombia todo el tiempo. Y dijimos que simplemente no nos sentimos inseguros, una narrativa así, que volvemos, existe el criticismo y en un ambiente académico es clave la diversidad de opiniones y el debate académico, pero eso cruza un límite cuando uno ya está vulnerando la seguridad de estudiantes en la universidad. ¿Y qué Em, respondió la universidad ante la la carta? universidad dijo que, y esto lo veíamos más o menos venir, que el profesor hizo sus comentarios en su condición como individuo, no desde su posición de profesor,
por lo que lo único que podían hacer era manifestarle el descontento y recordarle las políticas antidiscriminación de la universidad, que sería muy distinto si hubiera habido un incidente directamente en los salones. Pero nuestra intención siempre ha sido que la gente sepa que que estamos viendo y que la comunidad judía en Colombia y los estudiantes judíos de Colombia están organizados y saben qué está pasando y tienen capacidad de responder y de quejarse y de hacer oír su voz. ¿Y hay esclarecimiento a nivel académico o no en las No, universidades? ¿Y eso se proyecta o no? No hay posibilidad. es difícil, es muy difícil el tema. La libertad de cátedra en Colombia es un valor muy central en lo que veo de las universidades. Uno de los proyectos que tengan este grupo de estudiantes judíos en las universidades de Colombia, que dentro de las clases que se exija que si hay profesores que están dictando historia del Tercer Reich, que exista la posibilidad de clases sobre historia de los judíos en Colombia, por ejemplo. Sí, sería Eso un es un punto. proyecto que, sí, me parece que se tiene que liderar también con la confederación y con profesores capaces, pero me parece clave y creo que es un vacío de pronto que no estamos dando clases de estudios del Holocausto desde la perspectiva judía, desde nosotros, que nos estén dando clases de historia del pueblo judío. Digamos, el profesor Marcos Pekel da su clase de geopolítica de las religiones para la facultad y Medio Oriente, pero me parece que todavía quedan clases que se dan en el resto del mundo. Los estudios sobre el holocausto son una clase que se puede ver básicamente en cualquier universidad en Estados Unidos. Historia del pueblo judío, civilización judía, también son clases, pues hay facultades enteras de estudios judaicos en el resto del mundo. Entonces, creo que se puede trabajar un poco ahí. Ojalá podamos trabajar de aquí a futuro en proyectos similares y me parece que sería una gran herramienta de contrapeso a profesores como este señor que simplemente no, sí, profesores que están promoviendo narrativas sumamente peligrosas y en cierto punto falsas. Me acuerdo haberlo visto diciendo en redes que no existía el pueblo judío. Es una persona como de una clase de Tercer Reich y no entiende la noción de pueblo que manejamos los judíos, que es nuestra centralidad. O sea, en el hebreo no existe la palabra religión, para comenzar. Es Da'at. Y en la Torá no sale la palabra religión o la religión. Es Am Israel. Pueblo de Primero Israel. somos pueblo y después tenemos nuestra espiritualidad. Entonces, si uno no tiene esa noción básica de qué es el pueblo judío, ¿con qué cabeza va a dar una clase de Tercer Reich? Cuando Sí, el antisemitismo era central en la ideología del nazismo, no era un asterisco, como a veces lo ponen dentro del nazismo, era un pilar central dentro del nazismo. Entonces, me parece peligroso y me parece triste, pero me total. parece que podemos hacer más para Total, contrarrestar. hay que tratar, ojalá es un mensaje para la Confederación, tratar de buscar la manera que gente joven como tú se involucren después de que tú termines tu maestría en dictar clases o tal vez organizar un grupo de jóvenes que estén dispuestos, profesionales, pero jóvenes, para que se sientan como identificados el resto de los estudiantes a dar clases, esclarecer que no solo la Shoah, yo creo que la historia de los judíos en Colombia, cómo han aportado a este país, con qué amor han aportado y con qué amor se les recibió en Colombia. Sería muy importante, es un reto que le dejamos aquí en esta charla que tuvimos contigo hoy sobre tu futuro, sobre tu profesión y sobre toda esa actividad tan interesante que has tenido hasta ahora. Un muchacho de 24 años que ha tenido toda esa trayectoria y esa cantidad de viajes. En las fotos que se han pasado por acá, fotos de cuando estuvo Michael en Chile, en el foro regional de la eh, American Jewish Committee. Ahí está tomando café con un CEO, Ted Deutsch. También una foto que ustedes habrán visto pasar en algún momento de la charla en Marruecos con la Fundación Mimona, hablando de la protección del legado judío en Latinoamérica. Otra foto cuando él estaba en Nueva York, en el seminario de apertura del Loder Fellowship, hablando de los proyectos para el año, etcétera. Y aquí en los 30 años de la AMIA en Argentina.
sea, a los 24 años es un muchacho que ha tenido una trayectoria impresionante y al cual yo personalmente le veo un futuro brillante en el sentido profesional, en el sentido comunitario, en Israel y también aquí en Colombia. Ojalá que vengas a hacer labor aquí en Colombia, te necesitamos. Antes de que te vayas, yo quería hacerte una última pregunta. ¿Cuáles son tus sueños a futuro? A nivel carrera, yo creo que mi cargo ideal sería dirigiendo el Museo ANO o el Museo de Israel allá en Israel. Yo quiero dedicarme a la preservación de la historia y el legado cultural judío en el mundo. Y si puedo desde ese lado aportar un poco a el proceso de paz de Israel con los palestinos, me parecería ideal. Esos son mis grandes sueños, poder aportar a la preservación de la historia judía y a la construcción de paz en la que genuinamente yo creo que necesitamos y que tenemos que buscarla. Em, Me encantaría el Museo ANO, en el mundo de la museología, en el mundo institucional judío, AJC, World Jewish Congress, etcétera. Em, pero yo a lo que más aspiro es a poder eso, dedicar mi vida a la preservación de la historia del pueblo judío y a la construcción de paz. ¿Y tú no ves ningún futuro tuyo aquí en Colombia, por ejemplo? Colombia tiene una historia judía muy importante. Ahorita que he estado trabajando con la Confederación en redes, em, he tenido que hacer mucha investigación sobre personajes judíos en la historia de Colombia, etcétera, y genuinamente estamos aquí desde el primer momento de Bolívar hasta el día de hoy. eh, y me parece que la Sociedad Genealógica está haciendo un trabajo brillante, se han escrito libros, se han hecho muchas cosas, pero todavía queda mucho por hacer y ojalá desde alguna institución pueda yo también aportar a eso. Que pues el legado judío en Colombia es el que más cercano tengo, al que más pertenezco. Michael, muchísimas gracias. En serio, muy interesante tu charla. Me extendería más, pero no se me permite tanto tiempo en Ashabua. Y deseando hacerte pronto y ojalá desde Israel una nueva entrevista con otra cantidad de puntos de vista que tengas ya todavía más elaborados. O sea, está súper elaborado lo que tienes hasta ahora. ¿Cómo estarán dentro de 5 años? Querido Michael, muchas gracias. Fue un honor muy grande entrevistarte para Shabua. Muchísimas gracias, Raquelita, y un honor estar aquí y un gusto enorme que me entrevisten. Muchas gracias.